la vivienda se ha convertido en un bien de inversión muy atractivo. Mucho capital especulativo se ha redirigido durante la última década hacia los mercados inmobiliarios, desde fondos de inversiones, socimis, oligarquías internacionales también que han comprado con Golden Visa, a través de Golden Visa, toda una serie de políticas que han favorecido inversiones especulativas hacia la vivienda en alquiler. Buscan una rentabilidad muy elevada de esas viviendas, de esos activos inmobiliarios, por lo que ponen en marcha prácticas de gestión muy agresivas para aumentar los precios. Está pasando en todas las partes del mundo, solo que hay zonas, las grandes ciudades y las zonas turísticas son las que más se están viendo afectadas por estas dinámicas. El que vino ayer, ¿se acuerdan que me preguntaban que con quién iba a desayunar? Así, vino Larry Fink, el del fondo BlackRock, y estuvimos hablando. Y es una gente inteligente que tiene que ver con inversiones y estuvimos hablando mucho y coincidimos en que hay condiciones inmejorables en México para la inversión. Nosotros, Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Javier, bienvenido. Buenos días, José Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hay un informe que está mirando todo inversor ahora mismo y que lo tiene ahí puesto como diciendo, vamos a ver el 24. Además, el título ya llama a ello, ¿no? Agarrar el timón y poner el dinero a trabajar. ¿Qué mensajes clave transmite sobre las perspectivas económicas que vamos a ver en el 24 a nivel global? Eso es, y bueno, lo primero de todo, daros las gracias por contar con BlackRock para presentaros estas perspectivas de cara al año que viene. Efectivamente, lo hemos titulado Grabbing the Wheel, Putting Money to Work, que básicamente lo enmarcamos en el contexto en el que debemos reconocer que hemos entrado en un nuevo régimen económico y que toca ahora mirar al frente, agarrar ese volante, agarrar ese timón de la inversión, identificar oportunidades de inversión y poner el dinero a trabajar. Y hablamos, José Antonio, de nuevo régimen porque desde BlackRock entendemos que el periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada que hemos vivido durante muchos años, 40 años en concreto, la gran moderación, ha llegado a su fin y entramos ahora en un nuevo régimen con más volatilidad macro, limitaciones por el lado de la oferta, inflación más elevada, bancos centrales actuando, presión sobre activos de riesgo. En definitiva, un contexto que va a hacer que el inversor sea cada vez más activo, más selectivo, más dinámico en su asignación de activos. Se dice que los nuevos amos del mundo son los conocidos fondos de inversión buitres, como por ejemplo BlackRock, ya que su papel es crucial en la economía global y además da la sensación de que mueven todo a su antojo, posicionando piezas como en un tablero de ajedrez. Y es que estos gigantes financieros, con su inmenso poder y recursos, influencian mercados, políticas y decisiones económicas que inevitablemente también afectan a nuestra vida. Antes se hablaba de determinados apellidos como los artífices o como aquellos que estaban detrás de los conocidos gobiernos en la sombra o de las cloacas del Estado. Pero hoy día, y viendo cómo nos va todo, tan solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor, esos apellidos al parecer se han sustituido por estos fondos de inversión que, lejos de, al parecer, querer ayudarnos o de mejorar nuestra vida, se han sumado al carro del empobrecimiento global. Y claro, es inevitable que nos preguntemos quién son estos fondos de inversión, de dónde han salido, quién los maneja, qué intenciones tienen. Bueno, para respondernos esta noche a estas y otras preguntas, hoy nos visita de nuevo nuestro buen amigo Fran Escandell. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a los oyentes y telespectadores de Informe Enigma. Como digo, Fran, cuando escuchamos actualmente hablar de gobiernos en la sombra, de esos supuestos amos del cortijo, de aquellos que menean los hilos por encima de nuestros gobernantes, ya no pensamos en determinados apellidos, en determinadas familias poderosas. Ahora se habla de fondos de inversión buitres, y cuando hablamos de estos, de estos amos de las finanzas, hay uno que eclipsa a los demás, y ese es BlackRock. Y yo te pregunto, Fran, ¿quién es o qué es BlackRock? Pues sí, muy bien. Un tema candente e interesantísimo, ¿eh? Vamos a
Primero que todo, advertir de que este que habla no es un analista financiero. Soy un analista de datos y trabajo como mentor tecnológico precisamente para empresas que buscan inversiones. Y parte de mi rol es ese, además de otros. Por lo tanto, no es un analista financiero el que habla. Trata de ser alguien que sí es metódica y organizadamente y responsablemente informado. En ese sentido. Entonces, pasemos a definir BlackRock. BlackRock es simplemente una de las firmas de gestión de inversiones más grandes del mundo. ¿Okay? Fue fundada en 1988, tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Okay, pues ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios financieros, incluido la gestión de activos, lo que se llama gestión de riesgos, el asesoramiento a clientes institucionales, es decir, no solamente es todo privado aquí, y a minoristas. Es decir, estamos hablando de una empresa que tiene en activos poco más de 8 billones de dólares en activo bajo su gestión para finales de 2022. Ese era el dato, por lo menos. Es decir, el acumulado de lo que ha ganado y de lo que los inversores traen fue ese a finales de 2022. Y bueno, sus fundadores ya los conocemos. Se conoce más a Larry Fink en este caso, que es mucho más mediático que Robert Kapito en este sentido. Y algunas claves de BlackRock para que empecemos a conocer qué es este nombre que anda dando tantas vueltas por ahí y a la que se le acusa de tantas cosas. Okay, para ponerlo en perspectiva, una empresa financiera como es BlackRock, pues lo que hace es básicamente cobrar comisiones a cientos de miles, sino millones de clientes corporativos y particulares que están por el mundo por la gestión de sus inversiones. ¿Okay? Es decir, yo te doy a ti, no sé, 1 millón de euros y ¿qué es lo que quiero yo hacer con ese dinero? Pues quiero hacer más dinero con ese, que tú me hagas más dinero con el dinero que yo te estoy dando. Ellos, pues lógicamente tienen sus comisiones, ¿no? que cobran por esa gestión y se dedican a lo que se dedican en este sentido. Entonces, es una empresa, eso sí, que tiene un nivel muy serio. Posee aproximadamente el 88% de las acciones del S&P 500, que se llama las 500 mayores empresas en los Estados Unidos. Y aquí en España, por ejemplo, es uno de los accionistas mayoritarios de bancos como Santander y BBVA, que no es ninguna broma tampoco, considerando que, quiero recordar, el Santander es el banco número 1 del mundo, o lo era hasta hace poco, y el BBVA, si no el segundo, el tercero. Es decir, esa es la importancia que tienen los bancos españoles en el mundo. Pues bien, BlackRock además gestiona todo lo que tiene que ver con planes de pensiones, de renta variable, de renta fija, activos inmobiliarios, que es algo que seguramente vamos a tocar más adelante, y alternativos. Otra característica es que, lógicamente, como todas estas grandes organizaciones, y tenemos que saber esto por lo que posiblemente comentemos al final de esta intervención mía, es que suele emplear a exdirectivos de bancos centrales y a políticos, precisamente, que le sirven como asesores. Por ejemplo, el exministro de lo que sería aquí en España, el exministro de Hacienda del Reino Unido, es uno de los asesores del BlackRock. Es decir, tú teniendo un conocimiento X por ejemplo, de España, pues no te extrañe que alguno de estos políticos de turno pues termine trabajando para BlackRock precisamente por el conocimiento que tiene del mercado en España. No es ningún otro secreto. Tiene una plataforma, además una plataforma digital llamada Aladdin, o Aladino en este caso en español, para gestionar este riesgo y tomar decisiones de inversión. Es decir, como un simulador donde uno puede saber, bueno, qué riesgo, porque todas estas cuestiones tienen riesgo, qué riesgo puede tener mi inversión en X, Y, Z tipo de productos financieros que me ofrece BlackRock. ¿Okay? Pero
a pesar de su enorme tamaño, BlackRock se mantiene en un perfil bajo. En un perfil bajo, es decir, pues no se oye por las noticias, salvo algo pues muy puntual hace poco, no se escucha, y por el público en general es poco conocido, pero lo que se ha conocido pues tiene precisamente tiene esos tintes que ya luego hablaremos al respecto. Sí es cierto también que se ha advertido, expertos en la materia han advertido que su gran capacidad de liquidez y capacidad de influencia, por lo tanto, sí pueden suponer un riesgo sistémico para un tipo de economías menos sofisticadas o, pues digamos que no gestionadas como deben gestionarse en ese sentido. Al principio de nuestra conversación hablé de BlackRock y de otros tantos como fondos buitre, pero ¿por qué? ¿Por qué les llaman fondos buitre? Sí, bueno, debo decir que es gracioso que incluso medios de comunicación cuando están haciendo están pues ofreciendo sus noticias, le han llamado así además el fondo buitre. Digo, bueno, debería llamarle por su nombre, porque fondo buitre es un mote en ese sentido. Es el mote de un fondo de inversión. Ok. Buena pregunta, lo voy a responder en dos partes. Primero para que los oyentes, ¿no?, y los telespectadores en este caso se familiaricen con el término, definamos qué es un fondo de inversión en este caso, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera genérica porque hay muchos tipos. Entonces, un fondo de inversión es básicamente digamos que es una institución, es un grupo de inversión colectiva. Es decir, no es solamente una persona la que está invirtiendo, son un gran grupo de personas X que en un fondo específico están poniendo su dinero. Pueden ser personas jurídicas o pueden ser personas físicas también. ¿Ok? Entonces, esta institución, este grupo, agrupa, voy a decirlo así, el patrimonio que aporta todo este número de inversores con el objetivo de precisamente realizar inversiones en determinados activos que se llama, de acuerdo con una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Bueno, ya hemos mencionado algunas de ellas y seguiremos conociéndolas. Por ejemplo, algunas características que uno puede hablar de estos fondos de inversión es que, por ejemplo, permiten que la persona, alguien que está ahorrando, por ejemplo, que ha ahorrado dinero, permite que acceda al mercado financiero de una manera diversificada. Es decir, no pones como todos los huevos en una canasta, creo que se dice, una cesta, ¿no? O algo así. A través de, precisamente lo hace a través de inversiones en diferentes activos. No sé, puede ser, pues, bonos de deuda por aquí y por allá voy a invertir en, no sé, explotaciones inmobiliarias, por decirlo así. Ok. Asimismo, son gestionados, este fondo de inversión es gestionado por una sociedad gestora, ¿okay?, que realiza ese trabajo bajo una serie de controles de riesgo, ¿okay? Ellos no quieren perder dinero, quieren ganar. Y precisamente con el objetivo de lograr la rentabilidad para los partícipes. Porque eso es lo que se dedica a una empresa, básicamente. Cualquier empresa. Otra observación es que a los inversores, se les denomina partícipes o también se llama shareholders, stakeholders, es como se les conoce en inglés. Hemos dicho también, ¿no?, que pueden ser personas físicas y jurídicas, y también a cambio de esta gestión profesional, esta sociedad gestora lo que hace es que le paga al partícipe, comisiones establecidas dentro de unos límites que están fijados por la ley. Es decir, que esta cuestión está regulada, como ocurre aquí con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Bien, pues esta rentabilidad entonces, ¿no?, la rentabilidad que tiene el fondo de inversiones en aquello que se haya hecho la inversión, pues se asigna a cada uno de los partícipes según la proporción que represente sobre el total del patrimonio, del total de dinero que hay en el fondo. Ya está. Eso es básicamente lo que es un fondo de inversión.
muy grosso modo para que todos nos entendamos. Ahora, yendo a la cuestión de la metáfora esto del fondo buitre, precisamente esta comparación con las aves, estas aves carroñeras, ¿no? Que se alimentan de animales moribundos o directamente muertos. En este sentido, ¿no? Esa mala imagen que tiene los fondos buitre, precisamente porque es cierto que se aprovecha de la vulnerabilidad de países y de empresas que están en crisis. Es cierto, un fondo buitre es básicamente un fondo de capital riesgo o un fondo de inversión que compra deuda pública, es decir, un país como España, por ejemplo, que tiene la suya, tiene su deuda pública, emite bonos, ellos los compran a bajo precio y entonces ellos especulan con esos bonos a su manera y van y los venden, revenden y recontravenden. ¿Por qué? Porque le quieren ganar dinero a eso. Entonces el bono este del Estado en este sentido lo que hace es que el gobierno, en este caso el Estado, recibe pues un dinero por eso, pero que luego lógicamente tendrá que pagar. De alguna otra forma tendrá que pagar. Bien. Entonces, se aprovechan estos fondos de inversión comprando esta deuda pública, especialmente en periodos de crisis económica, es como se ve esto mucho, a un precio muy inferior a su valor real, a su valor nominal. Entonces, por ejemplo, luego ellos lo que hacen es presionar para cobrar el 100% del valor de esos bonos. No al valor al que lo compraron, sino al valor real. Más los intereses sin aceptar ninguna reestructuración o quitas o nada por el estilo. Es así como funcionan. Okay. Digamos que algunas características de estos fondos buitre para que los conozcamos bien. Pues no solamente se trata de fondos buitre porque lo dice una cierta cadena de televisión y sin más. Por ejemplo, estos fondos buitre o estos fondos de inversión especializada eligen estos mercados en la mala situación o casi en quiebra. Ellos conocen muy bien el mercado en el que van a entrar, es decir, ellos entran pues prácticamente como se dice vulgarmente, a matar al toro, a lo seguro, en ese sentido. Y lo que hacen en algunos casos también es que intentan reflotar la empresa o el país en crisis, ¿no? Lo reflotan para que gane valor y después eso, entonces venderlo a un precio mucho más alto. Intentan hacer eso siempre. Esa es la cuestión de la deuda de los países, por ejemplo. Y tiene un modelo de negocio basado en una especulación, pero bastante agresiva. Y sí, BlackRock es considerado un fondo de buitre precisamente por eso, porque compra deuda pública de países o empresas a precios muy bajos, precisamente porque no es por nada, es el mayor fondo de inversión del mundo. Hemos ya dado algunas cifras al respecto. No solamente, olvidé decir también que no solamente en Santander y BBVA, por ejemplo, también tiene participaciones en Sabadell y CaixaBank. Ha estado en las noticias, ha salido BlackRock hace poco, precisamente por la fusión o la OPA que se llama, la oferta pública de adquisición. La OPA hostil que ha habido del BBVA hacia el Sabadell. ¿Okay? Y entonces BlackRock se beneficia, BlackRock o un fondo buitre, en este caso, o esta conducta de buitre, se beneficia de las subidas de tipo de interés, las comisiones bancarias y es cierto que también cláusulas que pueden considerarse perfectamente como abusivas. Las cosas por su nombre, es correcto. Ahora mismo aquí en España BlackRock está intentando adquirir, creo que era Naturgy, sí, un porcentaje de la empresa Naturgy, entrar como un accionista en este caso, ¿no? Para que veáis cómo la cantidad de productos financieros y de líneas estratégicas verticales, se llama eso, que tiene una empresa financiera de este calibre, ¿ok? Pero también hay que decir que no es el único. Parece que es el que más suena, pero no es el único. Hay otro que está sonando también por ahí, que es Vanguard, o Vanguard en español. Y Vanguard en este caso es el segundo mayor fondo de inversión del mundo, ¿no? Aproximadamente $7,5 billones en activos, una barbaridad. Y precisamente junto con BlackRock y otro
también hay otro, sí, que se llama State Street. Domina en los Estados Unidos, domina lo que se llama el mercado de fondos indexados. ¿Ok? Hay otros, hay más de estas empresas que vale la pena, la verdad es que mencionarlas porque son desconocidas para el gran público. A BlackRock se le está haciendo una publicidad muy buena además de parte de cierto tipo de divulgadores. Por lo tanto, le vamos a dar también la oportunidad, por ejemplo, a una empresa como Bridgewater Associates, que es el mayor hedge fund, eso se llama fondo de inversión libre. ¿Okay? Un hedge fund es el mayor del mundo, además, y nadie lo ha mencionado siquiera. Y, por ejemplo, entre los clientes, otra estrategia financiera, entre los clientes de Bridgewater Associates se encuentran, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro, así como suena, bancos centrales y, bueno, en este caso, fondos universitarios, allá donde la universidad, donde la universidad se tiene que pagar con préstamos y ese tipo de cosas. También en España puede ocurrir. Luego otra empresa que también está por ahí, es importante también, que es Blackstone o Piedra Negra. No tiene nada que ver con BlackRock. Es un fondo de capital riesgo. Compra, aquí está el buitre, ¿no? Compra viviendas a precios muy bajos en España. Viviendas a muy bajos precios en España tras la famosa crisis, esta del 2008, 2009, ya os acordaréis, aprovechándose de las facilidades dadas por el gobierno en ese sentido, ¿no? Es decir, a través de los simis estos controla pues 46.000 millones de euros. Y hay otros fondos más que también están en el listado, no, porque BlackRock no es única, lógicamente, están en competencia, como Cerberus, Goldman, los históricos, ¿no? Goldman Sachs, JP Morgan, ¿ok? Y voy a hacer una referencia entonces porque también me has preguntado por esta cuestión que es tan delicada en España ahora mismo, que es la cuestión de los mercados del mercado de alquileres inmobiliarios. Ya no estoy refiriéndome al de las hipotecas, sino el del alquiler. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? ¿Y cómo se relaciona esto con eso? ¿Y cuándo hay más razones para el problema del alquiler inmobiliario en España? Según lo que uno puede analizar de la prensa especializada, prensa especializada, algunas de las razones son, primero que todo, la escasez de oferta. Es decir, la oferta de viviendas en España casi no crece, o crece muy lentamente en comparación con la demanda. ¿Okay? Y lógicamente esto crea un desequilibrio y presiona al alza de los precios. La ley de la oferta y la demanda de toda la vida, que existe además en la naturaleza. Ningún secreto al respecto ni ninguna conspiración. Luego también tenemos que después de la crisis, ¿no? Del 2008, etc., ha habido un bajo nivel de construcción y la construcción de estas nuevas viviendas se mantiene muy bajo. Hay un atractivo de España hacia inversores, a pesar de que hace poco también el gobierno español tomó la decisión de quitar eso, la famosa Golden Visa, etc., porque supuestamente es una persona de fuera de la Unión Europea, que si hacía una inversión a partir de 500.000 euros en la compra de una vivienda, pues le daban la residencia permanente en ese sentido. A mí me parece un sinsentido absoluto, porque lo siento mucho, pero una persona que puede pagar 500.000 euros por una casa no se va a comprar un piso de 70 metros cuadrados en un barrio, de Murcia o de Girona o de Madrid, en un barrio absolutamente de clase media. No se lo compra ahí. Por lo tanto, es una tontería eso. Esa forma de argumentar las cosas es una distracción y es una absoluta tontería. Sigue siendo atractivo para inversores, en este sentido, para inversores inmobiliarios que compran propiedades para alquilar e incrementando todavía la demanda. Luego otro factor es lo que puede dominarse todavía la recuperación económica, que bueno, aquí en España es entre comillas, y esas comillas están además entre otras comillas, una recuperación económica, ¿no? Es decir, esa disminución del desempleo, que además en los jóvenes sigue siendo muy alto aquí en España, muy muy alto,
con un problema que podría resolverse por muchos días, pero sigue siendo muy alto, es especialmente estos jóvenes, que pueden ser mis hijos básicamente, jóvenes que tienen 25 30 años, que les cuesta mucho alquilar porque les piden una gran cantidad de cosas y mucho menos comprar una vivienda, ya ni vayas ahí. ¿Ok? Más factores, porque estamos revisándolos sin más. Luego tienes la cuestión de los bajos tipos de interés y una inflación alta, ¿okay? Que es lo que está sucediendo todavía, que tenemos una inflación que no es la que tener inflación no está bien, favorece a unos pocos nada más la inflación. Ok, esta combinación de bajos tipos de interés y de inflación precisamente impulsa la inversión en activos reales, precisamente como la vivienda, y eso encarece los precios. Okay, es decir, la gente deja de invertirlo, la gente que tiene dinero, ¿no?, que puede invertir, deja de invertir en cosas inmateriales y quiere pues un poco algo sólido, ¿no? Algo que pueda que tenga valor y que pueda revender fácilmente. Luego otro factor aquí, que esto es muy particular de España, es el aumento de la población y el turismo. ¿Okay? Hay un crecimiento demográfico, hay un auge del turismo en España brutal este año, ya hemos visto las cifras, y entonces nuevamente la necesidad de viviendas en zonas costeras, en grandes ciudades, pues eso dispara los precios. Es absolutamente normal, siempre ha sucedido esta cuestión. Ok, y ahora voy a tocar como un último factor, digamos. Voy a compartir con vosotros una experiencia mía de años. Yo cada 6 meses tenía que viajar cuando estuve con una empresa, con una tecnológica española, con un famoso contrato a nivel mundial con Google. Okay. Yo tuve la experiencia no solamente de estar en 30 países y darle varias veces la vuelta al mundo, bastantes veces, sino de estar mucho en Silicon Valley. Silicon Valley en este sentido, hablo de tecnología, no estoy relacionado con esto, pero sí compartir la experiencia de cómo ven a España desde afuera. ¿Okay? Gente con mucho poder financiero y económico. Cuando uno se sienta en una mesa de inversores en Silicon Valley y ellos ven el trabajo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, de que una serie de ingenieros y técnicos españoles desarrollen, pero unas maravillas que ahí levantaban los ojos, digo, ¿esto cómo lo habéis hecho? Bueno, pues esa es la calidad de nuestra gente, de nuestra educación superior, por lo menos. Ahí, a la hora de hacer el negocio, es decir, a la hora de decir, ok, te decían, sí, puede haber una fusión, pero tenéis que traeros para acá la cuestión. En España no. En España no vamos a invertir. Y oí demasiadas veces esta cuestión. Y no podía más que, no puedo culparles, si es que, lógicamente, pero a España no, es decir, traerlas al Estado español. Diferenciemos Estado español de España, por favor, no a nosotros los ciudadanos españoles, en ese sentido. Sino a la forma en la que se gobierna España, que está muy mal visto desde afuera. Hay muchísima evidencia y conocimiento de la inseguridad jurídica que tenemos aquí. Ese es precisamente el punto al que quiero llegar. Esa inseguridad jurídica, porque también hay que decirlo, esto que ocurre aquí a nivel legal con el fenómeno de la ocupación ilegal, o los ocupas que se llaman, squatters que le decimos en inglés, ¿no? Esa inseguridad jurídica y cuidado, ya es hasta más grave que todo lo que he dicho. Precisamente porque si yo tengo un hogar, tengo una casa y tengo una segunda propiedad, esa segunda propiedad, pues o me van a forzar a que la alquile o yo no dejo que entre a nadie ahí, porque con el miedo de que si entra alguien ahí, pues a lo mejor se me queda como ocupa y entonces tengo que pagarle todas las cosas. Es absolutamente normal que un dueño de casa, un propietario un propietario inmobiliario, reaccione de esa forma, si es que es absolutamente normal. Entonces, ese problema jurídico aquí en España, jurídico y legal, hay que resolverlo. Precisamente eso va a ayudar muchísimo. En vez de todas estas distracciones de quitar la Golden Visa, que son sin sentidos y tonterías, ese es un problema que habría que abordar. El fenómeno de la ocupación ilegal. Es decir,
no, usted no puede ocupar ilegalmente una propiedad. Y esto de que se oye de que, en ese sentido, entonces, bueno, tú no eres dueño de la casa, eres dueño del banco, sí, pero la hipoteca la estoy pagando yo. Yo soy dueño de la hipoteca de esa propiedad. Esté o no pagada, usted no debe vivir aquí. Es una cuestión social que hay que abordar ya. Y como es más difícil de abordar eso que todo lo demás, pues estamos haciendo pues pantallas de humo y cosas que no nos dejan muy bien delante de los potenciales inversores nacionales e internacionales y delante de nuestra propia población española que quiere alquilar una propiedad y no puede porque lógicamente está muerto de miedo del otro porque vaya a ser un ocupado. Así de simple. Curiosamente, Fran, últimamente estamos escuchando, como ya dije al principio, voy a hacer mucho hincapié en eso, en que cuando hablamos de los amos del mundo, de estos gobiernos en la sombra, de estas élites que no se dejan ver, bueno, pues actualmente aparece un nombre en primera línea y ese nombre es BlackRock. No sé si esto es cierto o tan solo es de nuevo una especulación más. Bueno, esa es una pregunta. Es una buena pregunta, Jorge, como siempre. Ok. Empecemos desde atrás. Quiero hacer referencia a una reciente entrevista que le han hecho a Mario Conde, ¿okay? A alguien a quien yo considero además un hombre excepcionalmente inteligente y preparado, pero excepcionalmente, muy inusual encontrar en el ámbito público una persona como él que haya estado en el ámbito político y público aquí en España. En dicha entrevista, no obstante, pues yo debo decir que en la entrevista, solamente el nombre de la entrevista, utiliza este lenguaje de marketing, ¿ok? Este lenguaje, estas palabras como élites, oscuros, secretos, ¿no? Esto es un marketing. Y ese tipo de cuestiones que precisamente bien acompañadas con un cierto fondo musical, está diseñado o tiene como propósito fortalecer respuestas por instinto, en vez de un escepticismo en este caso, ¿no? Escepticismo, estamos hablando del intelecto, es decir, de la razón. Wow, me estás dando una serie de hechos, un momento. Vale, vamos a pensar qué es lo que me estás diciendo y voy a cuestionarlo metódicamente. ¿Ok? No te voy a creer porque sí, voy a cuestionarlo metódicamente. Este tipo de cosas, este tipo de operaciones de marketing están en todos los medios de comunicación todos los días. Este podcast lo hace. No es malo ni bueno, es simplemente marketing, sin más. Y la mayoría de personas, la inmensa mayoría del público, es cierto, si no, no lo harían. La inmensa mayoría de personas reaccionan por instinto a ese tipo de palabras y de fondos musicales y de aura de misterio y de oscuridad y de secretismo. Todo lo que haya dicho, lo que ha sido Mario Conde, el señor Mario Conde, además, yo le respeto mucho, a lo largo de los años. Yo lo he escuchado porque vale mucho la pena escuchar, muchísimo. ¿Okay? Un hombre que tiene una singular experiencia y una singular visión. Y aunque estoy de acuerdo con él en muchas de las cuestiones que dijo en esta entrevista, no obstante, me decepcionó muchísimo una afirmación que hizo. Y la tengo aquí por escrito precisamente porque quiero ser absolutamente claro y textual en ese sentido. Cito al señor Mario Conde en esa entrevista. Dijo: todo aquello que se muestra demasiado evidente no ejerce el poder. El poder real hoy, como la consecuencia de la libertad de capitales, se ha desplazado a los grandes detentadores del dinero. Los fondos que manejan cantidades de dinero superiores al Producto Interior Bruto de un país. Estoy en total desacuerdo con la primera parte de ese comentario. Esto de que precisamente
aquello de que todo lo que se muestra demasiado evidente no ejerce el poder. En desacuerdo, porque lo que se está diciendo es nuevamente esto de las élites y de los hilos invisibles. Por favor, lo que dijo la metáfora de la mano invisible de Ant en este caso, eso no tiene nada que ver con esto. Pero esta cuestión de las manos invisibles es un favor. Vamos a ver, lo voy a decir así. Estas personas, estos divulgadores, ¿ok? Estos que andan hablando todos los días de élites y de conspiración, y de misterio y de secretos, y de no sé qué, le están haciendo un favor a los gestores políticos. Me da exactamente igual, y nos debe dar a todos exactamente igual qué partido político esté. Pues España es una partitocracia, la sociedad civil no tiene o apenas tiene poder alguno, porque tenemos una constitución que fue hecha para salir del paso. No es ninguna obra de arte la constitución española actual. Ok, entonces tenemos aquí en España muy poco poder, la sociedad civil tiene muy poco poder, está todo manejado por partidos políticos. Tú quieres ejercer cambio, tienes que meterte en un partido político o en un gran sindicato o sin más. Hasta ahí llegas. Ok. Le estamos haciendo un favor poniéndoles un aura de misterio a los gestores políticos que sí son los responsables de eso. Me referiré más adelante a esta cuestión. Y les estamos haciendo el favor de que, bueno, entonces no son ellos los culpables son otros que están afuera, que no se sabe quiénes son, y empecemos a especular y a lanzar nombres para aquí y para allá, y Vanguard y BlackRock y etcétera, ¿ok? Que además son actores extranjeros, en este caso, que están actuando porque en España hay una situación que favorece a sus estrategias. Si no tuviésemos esa situación, no vendrían a ser fondos buitre, porque en otros países de nuestro entorno no hacen negocios de ese tipo, ni por equivocación. No los tienen. ¿Por qué? Porque se gestiona de una manera muy eficiente y efectiva en ambos casos. Entonces, Jorge, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la misión de BlackRock? Bueno, si vas a su sitio web, pues la misión de BlackRock es, bueno, ya sabes tú, ¿no? El discurso ahora cómo va: defender la diversidad, la igualdad, la inclusión, etcétera, trabajar por reducir su huella medioambiental. La empresa se compromete a invertir ahorros de inversores particulares y clientes institucionales en todo el mundo, priorizando necesidades y objetivos de sus clientes por encima de los suyos propios. Todo eso está muy bien. Ok, para sus clientes, claro. Y BlackRock también dice que su misión es buscar hacer que la inversión sea más cómoda, más transparente, específica a través de la innovación constante. Debo decir además que casi que hay que felicitarles, porque es el primer fondo de criptoactivos del mundo ahora mismo, está funcionando ahora. Y claro, también me voy a referir a eso ahora al final de mi intervención, porque pues primero que todo que es toda una innovación, ¿okay? Y segundo, que hay un problema hacia un sector de la población que en el que no se está trabajando para nada. Ok. BlackRock en realidad es solamente una empresa financiera que tiene una responsabilidad fiduciaria con sus inversores y accionistas. Ya está. No estoy haciendo una apología, no les estoy defendiendo por lo que hacen, que ciertamente es criticable la forma en la que hacen las cosas, pero es que ellos no son los únicos, y si no existiera BlackRock habría otros haciéndolo. Bueno, de hecho hay otros haciéndolo, pero es que es lo que uno tiene que decir. Así los ha habido toda la historia humana, ha sido así, ¿no? En ese sentido, con la única diferencia, eso sí, de que nuestros tiempos son singularmente complejos, eso sí. Y Jorge, aquí es donde uno tiene que hacer ese incómodo ejercicio de autorreflexión, ¿no? BlackRock no es invencible y no tiene el carácter de omnipotente que le dan pues esta paranoia de conspiración que le pretende dar. No es el caso. Precisamente voy a poner unos ejemplos que están en la prensa y se pueden ir a leer.
Aquí, por supuesto, no lo vamos a ver. Debido a lo que se llaman los estándares ESG, ahora mismo en el mundo corporativo, ¿no? ESG son las siglas para estándares, es decir, ambientales o medioambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, BlackRock ha enfrentado restricciones en algunos estados dentro de los Estados Unidos. Estos casos son de 2022, por ejemplo. En West Virginia se anunció, por ejemplo, que BlackRock y otras instituciones financieras no podrían hacer negocios con el estado de West Virginia, en este caso, ¿no? Virginia Occidental. Debido a que las acciones de la compañía iban contra la industria de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en el mismo año 2022, el gobierno del estado de Florida, mi estado, se deshizo de inversiones por valor de $2.000 millones bajo la administración de BlackRock, también por ese tipo de políticas que tiene de ESG. Y también tenemos ahí el caso sonado de Luisiana, ¿no? Que también eliminó $795 millones de BlackRock debido precisamente a sus cuestiones y lo que tenía que ver con lo que se llama la energía verde. ¿Okay? Entonces, hay otro caso muy sonado también que ha sonado en prensa y lo voy a mencionar aquí porque vale la pena por toda esta cuestión, todo esto que estamos hablando y a lo que se ha referido tu pregunta. Es la cuestión de Ucrania. Y eso sí ha salido, creo que Antena 3 aquí en España, creo que fue el que lo reportó, no sé si en otro medio. Que es cierto que precisamente el presidente de Ucrania, ¿no? Volodymyr Zelensky, es cierto que han firmado una especie de acuerdo para que BlackRock sea el grupo inversor que entre a hacer la reconstrucción. Imaginaos y reconstruir casi todo un país. Eso es una barbaridad. Para que una vez acabada la guerra, cuando se acabe, si se acaba, también todo hay que decirlo, para que entre a Ucrania precisamente, y si Ucrania gana la guerra, ojo, lo dudo mucho, pero la guerra no, el conflicto bélico, porque no es una guerra, lo siento. Que entren ahí entonces a invertir a la reconstrucción de ese país, es decir, generación de empleos y todo eso muy bien, pero claro, lógicamente Ucrania va a quedar increíblemente endeudada con un asunto así, por lo tanto es de muy difícil consideración. Y voy a pasar porque podríamos extendernos bastante, pero podríamos pasar para esta cuestión de la teoría de la conspiración y que anda dando tanta vuelta y este señor, no sé, cómo es empírico y Tartaria, tipo de personas ahí hablando de estas cosas como absolutos sinsentidos. Y debo ser así muy claro, esto de la teoría de la conspiración. Es difícil entender como BlackRock, pese a todo su potencial de agresiva inversión, que eso no se tiene que quitar, pero cuesta creer que una empresa como BlackRock pueda gobernar el mundo o ser el gobierno en la sombra de alguna forma sin el ranking de empresas. Es un dato financiero público. En el ranking de empresas es la número 127 del mundo en capitalización de mercado. Entonces, no sé yo, es un poco extraño que una empresa que está en el número 127, el número 1 estará Apple, estará Microsoft, esta es la número 127 del mundo. Es un poco difícil ser el jefe del mundo y los directores de la sombra, de la élite oscura, si eres el número 127 en el mundo. No sé, me parece a mí. Y cuando hablamos, Fran, de nuestro país, cuando hablamos de España, ¿en qué empresas tiene la mano metida BlackRock? Ok, sí, quiero entender bien la pregunta, es decir, las empresas en las que BlackRock, empresas españolas en las que BlackRock participa. Ok. Bueno, BlackRock tiene participaciones significativas en un gran número de empresas españolas, hay que decirlo. Está presente en unas 71 empresas cotizadas, es decir, cotizadas significa en bolsa, aquí en España, incluyendo las 35 del IBEX y otras 36 del mercado continuo. ¿Okay?
no significa eso de que porque esté participando en las 35 empresas cotizadas del IBEX 35, eso no significa que ni las domine, ni las lleve con un látigo, no. Simplemente es una estrategia financiera entrar como accionista en estas empresas. Sin más. Ok. BlackRock tiene invertidos unos 37.000 millones de euros en estas compañías españolas, 71 en total. Las principales del IBEX 35 en las que BlackRock tiene participaciones son, en este caso, menciono uno que es Iberdrola, el 5,13%, y fuera del IBEX tiene participaciones como por ejemplo una empresa llamada Fluidra que tiene el 8%. Algunas, también hay que mencionar que hay algunas empresas españolas donde BlackRock no tiene presencia. A lo mejor esto puede resultarle pues interesante también a los oyentes. Empresas como, por ejemplo, Adolfo Domínguez, Catalana Occidente, Realia, NH, Corporación Financiera Alba, etc. Por lo menos a fecha de esta entrevista, ¿no? Y otro detalle a tomar en cuenta es porque también los espectadores se pueden estar preguntando y eso cómo se invierte. Una persona física puede invertir, una persona jurídica puede invertir, o sea, un individuo o una empresa. ¿Eso cómo se hace? Vale. No cualquier persona puede invertir directamente en las acciones de BlackRock, pese a que tampoco las acciones de BlackRock son una gran cosa, también hay que decirlo, es una empresa, siendo una empresa americana que cotiza en la bolsa de Nueva York, en la NYSE, ¿no? Para poder comprar sus acciones, tienes que tener una cuenta de valores abierta en un intermediario financiero autorizado para operar en el mercado americano en ese sentido. Las acciones de BlackRock, por ejemplo, no se negocian en las bolsas españolas, se negocia allá, en Nueva York. Por lo tanto, el inversor español, persona física o jurídica, tiene que hacer precisamente eso, que está legalizado, normalizado, es legal y es lícito, sin más. Y además está al alcance del que pueda con su dinero. Ok. En ese sentido, para poder comprar acciones de BlackRock, también es cierto que se debe tener conocimiento y experiencia en mercados financieros internacionales. Esto nos va a llevar a un punto más adelante que creo que va a ser interesante. Además del capital que uno puede aportar, es necesario que tú conozcas cómo funciona un mercado financiero antes de meterte en semejante cuestión, porque no es una cuestión fácil. Está lleno de nombres muy elegantes y muy bonitos, ¿ok? Y esos nombres muy elegantes y muy bonitos que tienen a veces los fondos de inversión, pues pueden ser muy engañosos solamente por tener un buen nombre, y no debe ser el caso. Habrá quien esté de acuerdo con esta conversación, habrá quien esté en contra o esté en desacuerdo con lo que estamos hablando, lo que está exponiendo Fran, pero, querido amigo, yo estoy seguro que casi todo el mundo se va a hacer la misma pregunta o ya se la habrá hecho. No hay ninguna forma, ya no hablo solamente de BlackRock, hablo en general de todos estos fondos de inversión. No hay ninguna manera de sublevarse, de combatir estos incrementos abusivos de los precios, este empobrecimiento en general de la población debido a cómo manejan nuestro dinero. No hay una forma, no hay nada que podamos hacer al respecto. Pues muy buena pregunta, Jorge. Es decir, luchar contra estas prácticas de los fondos buitre, sí. Es más simple de lo que parece. Primero que todo voy a incidir en un punto que ya hice anteriormente, que es que dejemos de ponerle un velo y de proteger a nuestros gestores políticos, porque ellos son los responsables de esta cuestión, ¿ok? Lo que pasa es que se ideologiza, no sé si esa palabra existe en el diccionario de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, pero se entiende, o sea, se hace que todo sea ideológico y todo sea enfrentamiento ideológico. Está sucediendo mucho eso en España. Primero porque hay una deriva hiperdemocrática que se ha convertido en una especie de religión, eso sí, y eso ha permitido pues que hay una vertiente entonces que ya había dejado de existir prácticamente en Europa, que haya resurgido, que son
no los populismos, porque el populismo es realmente democrático. No se debe decir populismo, pero son ideologías sí que tienen que ver con los extremos. La extrema izquierda no había desaparecido de España quizás, pero la extrema derecha es todavía muy aquí en España prácticamente no hay, pero se está haciendo ruido más que todo en países del entorno, donde sí incluso tienen ya cuotas de poder, eso sí. Ok, entonces dejemos de proteger a nuestros gestores políticos, hablo de España, ok, que se hagan responsables de la gestión. Lógicamente, una de las formas en las que los gestores políticos en España serán responsables de su gestión política será cuando tengan que responder con su patrimonio ante las decisiones que tomen. ¿Qué es lo que sucede en las grandes economías del mundo? Tú tomas una mala decisión, voy a por tu patrimonio. Imaginemos una empresa, un ingeniero, un arquitecto, por ejemplo, ¿okay? Ese ingeniero, ese arquitecto, un director de proyecto, ¿no? Pues firma el documento donde efectivamente este es el estudio realizado para hacer, no sé, X obra, ¿ok? Y esto ha pasado con todos los estándares, yo firmo, ¿ok? Si algo sucede ahí, esa firma es la que paga. Eso es lo que tiene que suceder con nuestros gestores políticos, hacerles realmente responsables de lo que hacen. No irse a gastar el dinero así porque más, y simplemente como alguien dijo, una política de turno, ¿no? Me recuerdo que es que el dinero público no es de nadie. No, perdone, vamos a ver, ¿ok? Queremos luchar contra fondos buitre, pues empieza por decir que el dinero del público es de los contribuyentes, que es una especie de mentalidad que aquí en España casi que no existe. Se nos ha enseñado el rol de ciudadano, pero no se nos ha enseñado el rol de contribuyente, y ese es muy importante porque es el dinero de nosotros, de los altísimos impuestos que pagamos. No es que sean altos, es que están muy mal gestionados, ¿ok? Y por eso es el Estado es el que nos tiene que servir a nosotros y no nosotros al Estado. Eso es una primera observación. Y como fondo buitre que son, pues van tras la carroña, es decir, huelen a podrido y comercian con productos podridos, convirtiéndolos en algo que ya no está podrido, ¿ok? Es decir, por ejemplo, esta cuestión de los bonos de deuda y, por ejemplo, propiedades inmobiliarias sin vender y un largo, etcétera, ¿ok? Que lógicamente el Estado pues tiene que recuperar dinero de esa mala inversión porque no se hizo un estudio de lo que se llama un estudio de rentabilidad o de viabilidad, ¿ok? Y la palabra para combatir este tipo de cosas, la palabra rentabilidad, que parece que está prohibida decirlo, la palabra rentabilidad tiene que entrar en la discusión pública. ¿Usted cómo está gestionando mi dinero, el dinero de mis impuestos? ¿Usted cómo lo está haciendo? Hagámosle esa pregunta a nuestros gestores políticos y dejemos de estarle protegiendo con el halo de élites y de bolas de humo que están por ahí, que lo que estamos haciendo es diseminando y difuminando la atención para que entonces ellos se sientan, pues, entre comillas, libres de hacer lo que quieran. Ahora es BlackRock, ya lo hemos visto, ¿no? Ahora es BlackRock y Vanguard. Hace unos días o unos meses era que si Bilderberg, que si la Comisión Trilateral, que si el CFR, pero vamos a ver cuántos nuevos órdenes del mundo hay, por favor. Bueno, en este momento le toca a la empresa número 127 en el ranking del mundo en el ranking. Absolutamente ridículo. Querido Fran, llegamos al final de nuestra conversación, una conversación en la que hoy hemos intentado mostrar a la audiencia quién es realmente BlackRock y estos fondos de inversión y si de alguna manera se puede combatir contra toda su economía abusiva. Bueno, de alguna manera, como digo, hemos mostrado a estos supuestos nuevos amos del mundo. Digo supuestos porque habrá quien crea en estas teorías de la conspiración y habrá quien no crea en estas teorías de la conspiración. Pero sin duda todos tenemos algo claro y es que el dinero es el poder y ellos tienen el poder absoluto de hacer y deshacer cuanto quieran. Querido amigo, un fuerte abrazo y hasta la próxima, que no será dentro de mucho tiempo, porque, bueno, ya os contaré más cositas, pero Fran va a venir a presentarnos
algo nuevo. Como digo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues sí, muchísimas gracias Jorge por invitarme esta noche. Es compartir, un punto de vista, ojalá informado, creo que sí, un punto de vista informado. No solamente es mera especulación, aquí se ha inferido en cosas incluso. Okay. A mí me gusta mucho, se aplica totalmente esta famosa frase en la obra llamada Julio César de William Shakespeare. Es maravillosa porque dice muchas cosas de lo que nos está sucediendo. Dice, la culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos que somos subordinados. La culpa está en nosotros mismos, ¿vale? Y simplemente incidiendo en esto, y con esto termino, Jorge, incidiendo en este último punto, esta última pregunta que me hiciste antes, ¿no? Otra de las formas en la que nosotros podemos solucionar o combatir para que estos fondos buitres no vengan, porque vienen cuando hay carroña. Si no hay carroña no vienen, o vienen a otra cosa, ¿ok? Como ya hemos visto. Otra de las cosas es la educación. No tenemos en España educación financiera ninguna, por lo menos la educación pública. No hay ninguna educación financiera, ¿ok? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, una estancia de trabajo, además, en China, en este caso estuve viviendo ahí. A mí me tocó ver en aulas de niños pequeños cómo les enseñaban pensamiento computacional, es decir, digamos que organizar todo de una forma algorítmica. Parece una cosa muy complicada, pero no lo es en realidad. No estás pensando como una máquina, estás sabiendo cómo pensará una máquina. Muy simple. Más cosas. No hay educación financiera. Un joven que sale a la universidad ahora mismo, por ejemplo, o sale a una formación profesional, ¿okay? Le preguntas, oye, ¿qué es un fondo indexado? Oye, explícame cómo funciona, ¿qué te dice a ti el preámbulo de la Constitución española, por ejemplo, ¿no? Que define España, que es uno de los grandes problemas, que dice que España es un Estado social, democrático, etc. Eso es un problema de definición en el que mucha gente se coge de ahí, ¿ok? Esa educación que debería tener eso que hablamos de ciudadano, ¿no? Un contribuyente. ¿Cómo funciona Hacienda? ¿Cómo funcionan tus impuestos? ¿Qué impuestos son estos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo esto? Yo tengo como responsabilidad, Jorge, no me quiero extender, ¿ok? Yo tengo parte de responsabilidad en uno de mis puestos de trabajo, voy a decirlo así, es de mentorizar a emprendedores, porque se van a enfrentar no solamente al mercado, se van a enfrentar también a mesas de inversión, porque lógicamente van a buscar no subvenciones, no gracias, y yo se lo trato de quitar de la cabeza, olvidados de las subvenciones, a menos de que sean programas europeos que tienen bastante trascendencia, pero quitados eso de la cabeza. Inversión privada pura y dura. Uno les tiene que mentorizar y enseñarles, oye, la mentalidad del inversor es esta. No te estoy pidiendo que pienses como yo, ni pienses como el inversor. Te estoy diciendo que esa es su mentalidad y que tú tienes que convertir a ese inversor o a esos inversores en tu socio o en tu compañero de viaje, porque tú quieres, pues, ofrecer este servicio, este producto al mundo. Ok. La educación financiera, señores. ¿Por qué no estamos educando a nuestros hijos? Enseñándole principios. Estamos enseñándole una serie de cuestiones inútiles para el mundo en el que vivimos. He hecho la mención anterior, me acuerdo ahora mismo de los criptoactivos, e ir a un colegio público, porque te han llamado, para tratar en palabras simples, explicarle a los niños qué es un criptoactivo, qué es una criptomoneda. Y la jefa de estudios decir, no, eso es una barbaridad, porque como a la señora no sabe de lo que habla, no sabe lo que dice, y lo único es que los medios de comunicación totalmente desinformados informan de la criptomoneda, y entonces la idea es de que eso es una especulación financiera, de que es un robo y de que ya está. No se puede educar a los niños entonces en algo que va a marcar su futuro, porque la criptomoneda está para quedarse. Con eso ya me despido. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.